El agente especial supervisor del FBI Darnell Washington se encontraba en la oficina de seguridad del aeropuerto, mirando fijamente a tres hombres temblorosos. Oficiales. Su voz rompió el silencio como el hielo. Acaban de detener al hombre equivocado 2 semanas antes. Era solo un viajero negro común y corriente que caminaba por la terminal. Nadie podría haber predijo que su terrible decisión destruiría todo lo que habían construido. Antes de sumergirnos en esta increíble historia, quiero saber desde dónde la estás viendo hoy. Deja tu ubicación en los comentarios abajo en sí. ¿Estás listo para una historia que te dejará sin palabras? Dale a me gusta y suscríbete al canal ahora mismo. Créeme, no querrás perderte ni un instante de lo que sucederá después. Esta es una historia sobre la injusticia, redención y el momento en que el karma llamó a la puerta. Darnell Washington tenía 47 años y había dedicado 23 años de su vida a servir a su país a través del Buró Federal de Investigaciones. No era un agente cualquiera, era el agente especial supervisor a cargo de la división antiterrorista de toda la región noreste de Estados Unidos. A lo largo de su distinguida carrera, había desmantelado con éxito 47 operaciones criminales importantes y había recibido elogios de 3 presidentes diferentes. Su nombre se hablaba con reverencia en los círculos policiales de todo el país y las agencias buscaban su experiencia alrededor del mundo. Con una altura de 188 metros y un físico musculoso con una complexión que denotaba disciplina y fuerza, Darnell inspiraba respeto donde quiera que iba. Pero en este caso en particular, un viernes por la tarde de noviembre, nada de eso importaba. Vestía informalmente con una sudadera gris con capucha, vaqueros azules descoloridos y una simple gorra de béisbol. No llevaba placa, ni arma, ni signos visibles. De su prestigioso puesto. Estaba de vacaciones, de regreso a casa tras una misión clasificada de 3 semanas en Seattle, y solo podía pensar en la fiesta del 16 cumpleaños de su hija, Jasmine, que era en solo 3 días. Su esposa, Lorraine, trabajó como enfermera, jefa del departamento de cardiología en uno de los hospitales más respetados de Virginia. Ella estaba esperando en casa con su hija, preparándose para la celebración sorpresa que Darnell había estado planeando durante meses en su bolso de mano. Envuelto en un hermoso papel con un lazo plateado, había un collar de oro con un colgante en forma de corazón. Elegante, que le había costado 3 meses de ahorros. Cada vez que pensaba en ver la cara de Jasmine al abrir su corazón se llenó de anticipación. Se había perdido tantos momentos a lo largo de los años en cumpleaños, aniversarios, clases de la escuela, obras de teatro e innumerables cenas. Esta vez estaba decidido a estar allí y en nada lo iba a detener. Bradley Morrison tenía 34 años y ocupaba el puesto de jefe de seguridad oficial del aeropuerto internacional. Charlotte Douglas, en Carolina del Norte, tenía un corte de pelo rubio rojizo con un severo estilo militar y fríos ojos azules que parecían escanear constantemente su entorno con sospecha. Bradley había crecido en un pequeño pueblo de la zona rural de Georgia, criado por un padre que había pasado 30 años como policía local oficial y que había llenado la cabeza de su hijo con ideas venenosas sobre ciertos tipos de personas. Bradley creía con la absoluta certeza de que poseía un instinto especial para identificar criminales. Confiaba en su instinto por encima de todo. Por lo demás, su instinto le decía que los hombres negros que vestían de manera informal y se sentaban solos casi siempre estaban tramando algo. En las estadísticas de su departamento contaban una historia diferente. Bajo su supervisión, los viajeros negros fueron detenidos y interrogados a una tasa 5 veces mayor que los viajeros blancos. Había habido quejas, docenas de ellas sobre el años, pero todos habían desaparecido en el vacío administrativo, enterrados por alguien con el poder de crear problemas. Alguien era Howard Morrison, el tío de Bradley y director de seguridad de todo el lugar. Aeropuerto. Howard tenía 58 años, cabello canoso y el cuerpo blando de un hombre que pasó más tiempo detrás de un escritorio que de pie. Había contratado a su sobrino a pesar de saber de los problemas de Bradley. Pasado años antes, Bradley había sido despedido silenciosamente de la fuerza policial local después de múltiples acusaciones de perfilación racial y uso excesivo de la fuerza. Los registros oficiales habían sido sellados, las quejas se habían resuelto extrajudicialmente, y Bradley había tenido un nuevo comienzo en el aeropuerto gracias a la intervención del tío. Howard no vio nada malo en la forma en que operaba Bradley, de hecho lo alentó. Creía que ciertas personas necesitaban ser vigiladas más de cerca que otras, y él construyó toda una cultura departamental en torno a esa creencia. Keith Patterson tenía 29 años, y era el gerente de Bradley. Su subordinado más leal. Era un hombre grande, de brazos gruesos y ceño fruncido, que disfrutaba del contacto físico.
a efectos del trabajo un poco demasiado. Seguía las órdenes de Bradley sin cuestionarlas y había estado involucrado en varios incidentes que dieron lugar a quejas de los viajeros. Ninguna de esas quejas había dado lugar a ninguna consecuencia. Tammy Sullivan tenía 31 años y representaba un problema diferente. Ella no era activamente maliciosa como Bradley o Keith, pero era cómplice en su silencio. Había presenciado innumerables casos de discriminación y maltrato, y nunca había denunciado nada. Ella misma se dijo que necesitaba el trabajo, que no podía permitirse el lujo de causar problemas y que no le correspondía interferir cada vez que veía a Bradley atacar a otro viajero negro. Una pequeña parte de su alma se marchitaba, pero ella mantenía sume. Quedé callado y miré hacia otro lado. En esta tarde de viernes 15 de noviembre, el aeropuerto internacional Charlotte Douglas rebosaba de actividad. Era uno de los aeropuertos más concurridos de Estados Unidos, que sirve como un importante centro para viajeros que se dirigen a destinos en todo el país y el mundo. La terminal estaba repleta de viajeros de negocios, que se apresuraban a tomar vuelos, familias que se iban de vacaciones, hay pasajeros cansados, esperando conexiones retrasadas. El sol de la tarde se filtraba a través de las enormes ventanales que proyectan largas sombras sobre los suelos pulidos. Seguridad del personal con sus uniformes impecables se movía entre la multitud, con los ojos constantemente escaneando en busca de algo fuera de lugar, lo ordinario. Darnell llegó al aeropuerto exactamente a las 2:47 por la tarde, pasó por el control de seguridad principal sin incidentes. Su bolso pasó por el escáner y su cuerpo pasó el detector de metales sin activar ninguna alerta. Recogió sus pertenencias e hizo su camino a la puerta B7, donde su vuelo a Virginia tenía previsto salir en aproximadamente 2 horas. Encontró un asiento en la sala de espera, se acomodó en la incómoda silla de plástico y sacó su teléfono para llamar a Lorraine. La conversación fue cálida y llena de amor. Hablaron de los preparativos de la fiesta, de la decoración en Lorraine había elegido, sobre la lista de invitados y el pastel y todos los pequeños detalles que harían de Jasmine Pichot de cumpleaños. Darnell se rió mientras describía el collar que había comprado, con cuidado de no revelar demasiado por si acaso. Jasmine podría haber escuchado de alguna manera. Le dijo a Lorraine que la amaba y que no podía esperar a ver su rostro cuando caminara por la puerta. Mientras Darnell estaba perdido en este momento de felicidad doméstica, Bradley Morrison estaba caminando por la terminal en su patrulla de rutina. Su mirada se movía metódicamente entre la multitud, categorizando y evaluando a cada persona que veía. Cuando su mirada se posó en Darnell, algo hizo clic en su cerebro. Vio a un hombre negro con una sudadera con capucha sentado solo hablando por teléfono con una expresión animada. Para cualquier otra persona esto habría sido una imagen común y corriente, pero Bradley era una bandera roja que ondeaba ante su cara. Se detuvo y observó a Darnell durante varios largos instantes. Su instinto le gritó que algo andaba mal con esta imagen. Le hizo una señal a Keith y a Tammy, que patrullaba cerca. Hizo un gesto sutil hacia Darnell con la cabeza. Keith se acercó, su mano se deslizó instintivamente hacia las esposas de su cinturón. Tammy dudó un momento antes de seguirlo. Un nudo se le formaba en el estómago y decidió ignorarlo. La voz de Bradley era baja y segura. Habló con sus colegas. Algo anda mal con él, lo siento en los huesos. Keith asintió de inmediato, entrecerrando los ojos mientras observaba a Darnell. Tammy no dijo nada pero tampoco objetó, y su silencio fue todo el permiso que Bradley necesitaba. Bradley condujo su pequeño equipo, atravesó la terminal, abriéndose paso entre la multitud de viajeros con una facilidad experta. Sus pasos eran deliberados y pausados, el andar de un hombre que creía tener todo el derecho a hacer lo que estaba a punto de hacer. Keith lo flanqueaba por el lado derecho, sus anchos hombros abriéndose paso entre la multitud de pasajeros. Tammy la siguió unos pasos atrás, con la mirada moviéndose nerviosamente entre sus colegas y el hombre que los acompañaba acercándose. Darnell seguía hablando por teléfono con Lorraine, completamente inconsciente de que se había convertido en el objetivo de atención. Se reía de algo que había dicho su esposa, con la cabeza ligeramente inclinada hacia atrás, con la guardia completamente baja, cuando Bradley apareció directamente en su campo de visión, y se quedó allí, con los brazos cruzados. La risa de Darnell se desvaneció en confusión. Levantó un dedo para indicar que necesitaba un momento y habló rápidamente por teléfono. Cariño, necesito llamarte luego. Algo que le hizo apretar la mandíbula con ira contenida. Pasaron directamente junto a 2 hombres blancos que vestían casi idéntico a él. Sudadera con el mismo estilo, mismos jeans casuales, las mismas gorras de béisbol. Ninguno de los dos recibió ni una segunda mirada de Bradley ni de su equipo. La discriminación fue tan descarado, tan obvio, que habría sido casi risible si no fuera tan exasperante en Keith.
caminaba cerca de Darnell, tan cerca que, cuando le puso la mano en la espalda para animarlo, adelante, se sintió más como un empujón que como una guía. Darnell se detuvo y giró ligeramente la cabeza. Su voz era tranquilo pero firme. No hay necesidad de ponerme las manos encima. Estoy cooperando. Completamente. La respuesta de Kit destiló hostilidad. ¿Te estás resistiendo? Porque eso es lo que me parece. Bradley intervino rápidamente antes de que la situación se agravara. Ann, sigue adelante. Podemos resolver esto en la sala de entrevistas. Llevaron a Darnell a través de un laberinto de pasillos que los alejaba de las áreas públicas de la terminal y los llevaba a las zonas restringidas donde los viajeros rara vez se aventuraban. Las paredes cambiaron de alegres anuncios e información de vuelos en exhibiciones a bloques de hormigón blanco liso y una fuerte iluminación fluorescente. Finalmente, se detuvieron frente a una puerta marcada Sala de Entrevistas de Seguridad 2, y Bradley la abrió con una tarjeta llave. La habitación contigua era pequeña y claustrofóbica, quizás de 3x3 metros, sin ventanas, y con una sola rejilla de ventilación en el techo. En una mesa de metal estaba atornillada al suelo en el centro de la habitación, con 2 sillas de metal en lados opuestos. Un guardia de seguridad. La cámara en la esquina parpadeó con su luz roja de grabación. Bradley señaló una de las sillas y dijo, «Siéntate». Darnell obedeció, acomodándose en el frío asiento metálico y apoyando las manos sobre la mesa frente a él. Kit tomó la iniciativa en posición en la esquina de la habitación, con los brazos cruzados y los ojos fijos en Darnell con hostilidad no disimulada. Tammy permaneció afuera de la puerta, observando a través de la pequeña ventana reforzada. Su rostro era una máscara de conflicto en emociones en la terminal. Los videos grabados por los pasajeros ya se subían a las redes sociales en cuestión de minutos. Comenzarían su propagación viral por internet y el reloj empezaría a correr para Bradley. La carrera de Morrison. La puerta se cerró tras ellos con un golpe sordo que pareció encerrar a Darnell en esta pequeña habitación con sus captores. Bradley se sentó frente a él y se reclinó con aire de satisfacción, mientras Kate permaneció de pie en la esquina como un perro guardián, esperando la orden de atacar. El interrogatorio comenzó inmediatamente con Bradley haciendo las mismas preguntas que había hecho en la terminal, como si la repetición pudiera de alguna manera producir diferentes respuestas. Darnell respondió a cada pregunta con las mismas respuestas medidas por el paciente que lo había dicho antes. ¿De dónde era? De Virginia. ¿De dónde venía? De Seattle. Poor Choi. ¿Estaba de viaje? Volvía a casa del trabajo. ¿Qué tipo de trabajo? Federal gobierno. La naturaleza circular del interrogatorio fue claramente diseñada para frustrarlo, para hacerle cometer errores o perder los estribos, pero Darnell había pasado décadas realizando interrogatorios él mismo y reconocía cada táctica Bradley estaba empleando. Bradley exigió ver el contenido del equipaje de mano de Darnell, y Darnell aceptó sin dudarlo. No tenía nada que ocultar y mucho que ganar demostrando su cooperación. Kid recuperó la bolsa de donde la habían depositado junto a la puerta y la abrió sobre la mesa con brusquedad. Movimientos descuidados. Dentro estaban las posesiones comunes de un hombre que regresaba de un viaje de negocios. Ropa doblada, un neceser, un cargador de teléfono, una novela de bolsillo que Darnell había estado leyendo durante el vuelo. Y allí, cuidadosamente colocada entre la ropa, era una pequeña caja envuelta en papel plateado brillante con un elegante lazo en la parte superior. La mirada de Bradley se fijó en el paquete de inmediato. Lo recogió y lo sacudió suavemente, escuchando el suave traqueteo. Lo que fuera que había dentro. Darnell sintió una punzada de protección. Instinto. Ese regalo representó semanas de compras cuidadosas, horas de deliberación y todo de sus esperanzas de hacer especial el cumpleaños de su hija. Es un regalo de cumpleaños para mi hija. Un collar, por favor, preferiría que no lo abrieras. Quiero que ella sea la primera en verlo. Bradley ignoró la petición completamente y arrancó el papel de regalo con deliberada lentitud, dejando que los pedazos cayeran al suelo como confeti. Dentro había un joyero de terciopelo, y dentro estaba el collar de oro con su delicado colgante en forma de corazón. Captaba la intensa luz fluorescente. Bradley levantó el collar y lo estudió. C-O-N abierta sospecha. El oro brillaba con un precio elevado y la artesanía era, obviamente, de alta calidad. ¿Calidad? ¿De dónde sacaste el dinero para algo así? La pregunta aterrizó como una bofetada en la cara de Darnell. La implicación era clara y fea. ¿Cómo?
¿Podría un hombre negro permitirse algo tan bonito? Seguramente lo robó o lo adquirió por algún medio ilegal. Darnell sintió que la ira crecía en su pecho, pero se obligó a mantener la calma. Me gané lo hago a través de mi trabajo, de la misma manera que cualquiera gana dinero para comprar regalos para sus niños. Keith soltó un bufido burlón desde su rincón. Debe ser algún tipo de trabajo que haces. La insinuación flotaba en el aire, venenosa y ofensiva. Darnell decidió no responder. Había aprendido hacía tiempo que enfrentarse a la ignorancia solo le daba poder. El interrogatorio continuó intensificándose. Bradley exigió información de contacto para el empleador de Darnell, para que pudiera verificar la historia sobre el empleo federal. Darnell explicó una vez más que su trabajo era clasificado y no podía simplemente proporcionar detalles para satisfacer la curiosidad de la seguridad del aeropuerto. Sin embargo, me ofreció un compromiso. Puedo darte un número de teléfono para llamar, Ann lo conectará con alguien que puede verificar mi identidad y mi empleo sin comprometer ninguna información. Confidencial en información. Respuesta de Bradley estaba llena de sarcasmo. Seguro que tienes un número listo, Ann. Probablemente algún amigo esté esperando junto al teléfono para mentir por ti y respaldar cualquier historia que estés tratando de vender. En la paciencia de Darnell era notable. Pero incluso él tenía límites. Es una suposición inapropiada, ofreciéndote una forma legítima de resolver esta situación pacíficamente. Bradley se levantó de repente. Su silla raspó ruidosamente contra el suelo de cemento. Se inclinó sobre la mesa hasta que su cara quedó a centímetros de la de Darnell. Yo hago las suposiciones aquí. Decido lo que es apropiado y correcto. Ahora, lo que he decidido es que te quedarás en esa silla hasta que empieces a decirme la verdad. La petición. A continuación se realizó una búsqueda física, emitida como una orden más que como una solicitud. Darnell se puso de pie como se le indicó, con movimientos lentos y discretos. Keith se acercó con unas gafas apenas disimuladas en su afán, y la búsqueda se llevaron a cabo con una rudeza innecesaria. Sus manos presionaron con fuerza los hombros de Darnell. Corrió, le golpeó bruscamente los costados y le dio palmaditas en las piernas con tanta fuerza que le dejó moretones cuando sus dedos se clavaron en la zona sensible alrededor de los riñones de Darnell. Un destello de dolor genuino cruzó el rostro de este. Quería que constara en acta que me opongo a esta búsqueda y a la forma en que se está llevando a cabo. En su voz era tranquila, pero firme. Keith respondió con otro empujón brusco. Cuando lo noté y lo ignoré. El sonido del teléfono de Darnell sonando rompió la tensión en la habitación. La pantalla se iluminó, .con, una foto de una hermosa mujer negra, y el nombre, Lorraine, rodeado de pequeños emojis de corazones. Ann Bradley se movió más rápido de lo que Darnell pudo reaccionar y arrebató el teléfono de la mesa antes de que Darnell pudiera alcanzarlo. ¿Quién es Lorraine? La pregunta se hizo con recelo, como si incluso tener esposa fuera de alguna manera. Hay evidencia de irregularidades. Ella es mi esposa. Por favor, déjame responder. Ella se preocupará si no respondo. Le dije que la llamaría. Ann Bradley miró el teléfono que seguía sonando y luego volvió a mirar a Darnell. Con fría indiferencia. Ella puede esperar. Presionó el botón para rechazar la llamada y se guardó el teléfono en su mano. Veo el asilo. La acción fue una violación tan personal, tan mezquina que Darnell sintió la compostura que mantenía con tanto esmero. Empezó a resquebrajarse. Ese teléfono era su conexión con su familia, su vínculo con la gente. Él amaba, y este hombre se lo había quitado como si no significara nada. Pero no dijo nada. Sabía que cualquier reacción podría ser utilizado en su contra, distorsionado y convertido en evidencia de agresión o incumplimiento. Ann Bradley reveló entonces lo que, según él, era la justificación de todo esto. Anunció con gran seriedad que Darnell coincidía con la descripción de un sospechoso de un robo reciente en la zona. Darnell pidió ver la información específica en descripción. ¿Cuáles eran las características físicas? ¿Qué se alegaba que tenía el sospechoso robado? ¿Qué pruebas vinculaban a Darnell con este supuesto delito? Bradley se negó a proporcionar ningún detalle, alegando que la información era clasificada. La ironía no pasó desapercibida para Darnell. Bradley estaba usando la misma justificación que el propio Darnell había usado momentos antes, pero usándola como escudo para mentiras en lugar de preocupaciones legítimas de seguridad. Keith añadió su propia contribución a las acusaciones. Estabas actuando de forma sospechosa ahí fuera, mirando constantemente. Le envió un mensaje para avisarle que estaba ocupado. Algo andaba mal. Ella lo presentía Ann en sus huesos con la certeza que da el matrimonio de 2 décadas. Cuando su teléfono finalmente sonó con una llamada entrante del número de Darnell, contestó antes de que terminara el primer timbre. Pero la voz del otro lado no era su marido. Era frío, oficial y completamente desconocido.
Su esposo está detenido para interrogarlo. La llamará cuando terminemos con él. La línea se cortó antes de que pudiera hacer una sola pregunta. Lauren se quedó paralizada en su cocina, su mente repasando cada terrible posibilidad. ¿Detenido? ¿Por qué? Paul Quayon. Su esposo era uno de los agentes del FBI más condecorados del país. ¿Qué podría estar pasando? Ella no perdió el tiempo en pánico. En cambio, fue a su lista de contactos y llamaba a todos los colegas de Darnell, cuyo número tenía. De vuelta en el aeropuerto, la situación estaba cambiando de maneras que Bradley no podría haber previsto. Los videos grabados por los pasajeros, en ellos videos de la terminal, se habían subido a las plataformas de redes sociales y se estaban difundiendo con una intensidad viral que solo indigna puede generar. Un video en particular muestra a Darnell siendo llevado con sus manos visibles y su expresión tranquila y digna. Ya habían acumulado decenas de miles de visitas. El comentario en la sección estaba llena de furia. La gente compartía sus propias historias de ser discriminados en los aeropuertos. Los activistas etiquetaban a las organizaciones de noticias y exigían cobertura. La etiqueta racismo en el aeropuerto comenzó tendencia en la región y pronto se haría nacional. Un productor de noticias local recibió un aviso de un amigo que había visto el vídeo y envió inmediatamente un equipo de cámara al aeropuerto. Dentro de la sala de entrevistas, el tiempo se había vuelto sin sentido. Darnell había estado esposado y confinado durante más de 2 horas. Las ataduras de metal le habían raspado las muñecas y podía ver marcas rojas que se formaban donde la piel se había roto. No le habían ofrecido agua, no le habían permitido usar el baño. Él no se les había permitido hacer una llamada telefónica ni contactar a un abogado. Todas las solicitudes habían sido denegadas con el mismo respuesta desdeñosa. No está bajo arresto, solo está detenido. Entonces, no tienes esos derechos. Darnell sabía que esto era legalmente cuestionable en el mejor de los casos, pero también sabía que discutir el punto solo empeoraría las cosas. Así que se sentó en silencio, conservando su energía, esperando el momento en el que tendría la oportunidad de arreglar las cosas. Ahora quiero hacer una pausa y preguntarte algo importante. ¿Crees que Darnell está manejando esta situación correctamente? ¿Crees que mantener la calma y cooperar es la actitud correcta cuando te tratan tan injustamente? Si crees que Darnell hace lo correcto al mantener la compostura, comenta el número 1 a continuación. Si crees que debería ser más asertivo al exigir sus derechos. Comentario número 2. Me gustaría mucho saber tu opinión al respecto. Asegúrate de dejar tu opinión en los comentarios. Y ya que estás ahí, dale a me gusta si te interesa. Para descubrir qué pasa después. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho ya, porque créeme, esta historia está a punto de dar un giro inesperado. La llegada de Howard Morrison. Esto añadió una nueva dimensión a la pesadilla. El director de seguridad había estado monitoreando la situación desde su oficina y había decidido presentarse personalmente. Entró en la sala de entrevistas con la confianza de un hombre que se creía intocable. Su mirada recorrió a Darnell, se detuvo en las esposas, y luego se volvió hacia su sobrino con una expresión de aprobación. ¿Qué tenemos aquí, Bradley? Bradley se enderezó visiblemente complacido de tener la atención de su tío. Individuo sospechoso, señor. Vago sobre su empleo, llevando joyas caras que no puede explicar adecuadamente. Resistente ante el interrogatorio, Howard asintió lentamente, como si esta letanía de no crímenes justificara de alguna manera las horas de la detención y las ataduras que ahora lastimaban visiblemente las muñecas de Darnell. Buenos instintos. Siempre supe que tenías buen ojo para este tipo de cosas. Seg así, avísame si necesitas algo. Le dio una palmadita en el hombro a Bradley y salió de la habitación sin siquiera reconocer a Darnell como ser humano. Darnell lo vio irse y comprendió que estaba lidiando con algo más grande que un agente de seguridad demasiado entusiasta, ¿no oficial? Este era un problema sistémico, una cultura de discriminación que empezaba desde arriba y se filtraba a todos. Nivel de la organización. Salir de esta habitación iba a ser más complicado de lo que inicialmente había pensado Ann. El costo físico se estaba volviendo cada vez más difícil de ignorar. A Darnell le dolían los hombros por tener los brazos atados tras la espalda durante tanto tiempo. Sus muñecas palpitaban con cada latido, y sentía la hinchazón presionando el metal inflexible de las esposas. Tenía la garganta seca, y la cabeza le había empezado a doler por la deshidratación y el estrés. Pero peor que cualquier malestar físico era el peso emocional de la situación. Pensó en Jasmine esperando en casa, probablemente ayudando a su madre a preparar decoraciones para una fiesta que podría no celebrarse. Pensó en el collar ahora desenvuelto y tirado sobre la mesa, su sorpresa arruinada para siempre. Pensó en todos los demás hombres negros y mujeres que habían estado en salas como esta, enfrentando acusaciones que no merecían, soportando un trato que violaron todos los principios de justicia
y dignidad humana. La mayoría de ellos no tenían credenciales del FBI ocultas en sus antecedentes. La mayoría de ellos no tenían a nadie que viniera a rescatarlos. ¿Qué pasó con ellos? ¿Alguien vendrá a ayudar a Darnell antes de que sea demasiado tarde? Q o Pesara. ¿Cuándo finalmente se revelará la verdad sobre su identidad? La puerta de la sala de entrevistas se abrió de repente con tanta fuerza que golpeó contra la pared. Un hombre con traje negro irrumpió, con la cara enrojecida por apenas rabia contenida. ¿Qué demonios está pasando aquí? Bradley se puso de pie de un salto, sorprendido por la repentina intrusión. Quine Airs. Esta es una zona segura. El hombre del traje metió la mano en su chaqueta y sacó una placa que brillaba, dorada bajo las luces fluorescentes. FBI, y estás a punto de tener un día muy malo. Raymond Foster tenía 52 años, con cabello plateado y la complexión delgada de un hombre que había pasado décadas persiguiendo criminales por las calles de ciudades estadounidenses. Se había unido al FBI en el mismo año que Darnell, y los dos hombres habían ascendido juntos en las filas, cubriéndose las espaldas mutuamente, atravesando innumerables situaciones peligrosas. Se volvieron más cercanos que hermanos en el proceso. Cuando la llamada de pánico de Lorraine y cuando lo había alcanzado en la sede del FBI en Washington, D.C., Raymond no dudó ni un segundo. Se había apoderado de un vehículo de la oficina y había conducido hasta Charlotte, a velocidades que habrían hecho ganar a cualquier civil una larga pena de cárcel. 4 horas después de que comenzara la detención de Darnell, Raymond Foster cruzó las puertas del Aeropuerto Internacional Charlotte Douglas con la furia de un hombre en una misión. El enfrentamiento en la sala de entrevistas fue inmediato e intenso. Raymond observó la escena con la mirada experta de un investigador veterano. Vio a su amigo y colega sentado esposado en una silla de metal, con las muñecas visiblemente hinchadas y en carne viva. Vio a Bradley Pye, con una mezcla de desafío e incertidumbre. Vio a Keith, intentando hacerse entender más pequeño en la esquina, y vio a Temi mirando por la ventana con una expresión de desesperada esperanza de que alguien finalmente iba a hacer algo. La voz de Raymond atravesó la habitación como una cuchilla. «Quítate esos esposas de él ahora mismo». Bradley intentó hacer valer su autoridad ante señor. «Este hombre es sospechoso de una investigación en curso. Tenemos motivos para creer que podría ser involucrado en una actividad delictiva». Raymond se acercó a Bradley, tan cerca que el oficial de seguridad tuvo que inclinarse a cabeza hacia atrás para mantener el contacto visual. ¿Qué investigación? ¿Qué actividad criminal? ¿Qué pruebas? ¿Qué causa probable justificó esta detención? Las preguntas surgieron rápidamente en fuego, cada uno una bala que Bradley no pudo esquivar. Bradley buscó el apoyo de Keith, pero Keith había desarrollado una repentina fascinación por las baldosas del suelo. Miró hacia la puerta, quizás esperando que su tío reapareció para rescatarlo, pero Howard no estaba a la vista. Intentó rescatarlo en la situación con fanfarronería. Coincidía con la descripción de un sospechoso. Actuaba de forma sospechosa. Era evasivo respecto a su empleo. La risa de Raymond era aguda y sin humor. Muéstrame la descripción del sospechoso. Muéstrame el informe presentado. Muéstrame las observaciones documentadas de comportamiento sospechoso. Muéstrame cualquier cosa. ¿Hay algo que justifique mantener a un hombre esposado en una habitación durante 4 horas sin cargos y sin acceso a asistencia legal? Abogado, sin las necesidades humanas básicas. El silencio que siguió fue ensordecedor. Bradley no tenía nada que mostrar porque no había nada. Ningún informe, ninguna descripción. No hay causa probable. Solo prejuicio disfrazado con el lenguaje de la seguridad. Raymond se volvió hacia Darnell y su voz se suavizó con genuina preocupación. «¿Darnell? ¿Estás bien?» Darnell esbozó una débil sonrisa. A pesar de todo lo que había soportado, definitivamente he estado mejor, Ray. Pero sobreviviré. Los ojos de Bradley se abrieron de par en par. Seon emocionado en espera. ¿Conoces a este hombre? Raymond se giró para encarar a Bradley y su voz. Darnell Washington es el jefe de la división antiterrorista de toda la región noreste. El FBI ha recibido elogios de 3 presidentes de Estados Unidos. Tiene más seguridad. Autorización que todos en este edificio juntos. Ha dedicado toda su vida a proteger este país. Y tú lo han estado tratando como a un criminal común porque tuvo la audacia de ser negro en su aeropuerto. El color desapareció del rostro de Bradley tan completamente que parecía que se iba a desmayar. Keith emitió un leve sonido de ahogo en la garganta. A través de la ventana la mano de Tammy voló para cubrirse la boca. La magnitud de eso estaban empezando a darse cuenta del error, pero aún no habían comprendido el alcance total de las consecuencias que estaban a punto de cometer. A punto de enfrentarlo. Bradley intentó desesperadamente dar marcha atrás. No teníamos forma de saberlo.
No portaba ninguna identificación que mostrara su posición. Vestía de manera informal y era impreciso sobre su empleo. La respuesta de Raymond fue despiadada. Le dio su licencia de conducir. Él te ofreció un número de verificación para llamar. Cooperó plenamente con cada una de tus exigencias, y tú elegiste ignorarlo en todo eso porque tu prejuicio era más importante para ti que los hechos. La conmoción había llamado la atención a Ann por todo el ala de seguridad. Howard Morrison llegó corriendo por el pasillo alertado por uno de sus empleados en que algo importante estaba sucediendo. Irrumpió en la sala de entrevistas con toda la autoridad de su posición y exigió saber qué estaba pasando. Raymond dirigió su atención al recién llegado y reconoció inmediatamente. Supe que se trataba de alguien de mayor rango en la cadena de mando. Usted debe ser el supervisor que autorizó esta detención para continuar. Durante 4 horas, Howard se irguió en toda su altura e intentó proyectar una imagen de competencia. Autoricé un control de seguridad rutinario. Procedimiento estándar. La respuesta de Raymond fue mesurada pero devastadora. Una revisión de rutina que duró 4 horas. Una revisión de rutina que involucró esposar a un hombre sin presentar cargos. Un control de rutina que le negó el agua y el acceso al baño. Le negaron el derecho a contactar a su familia o a un abogado. ¿Es esa la rutina en Charlotte Douglas, Aeropuerto Internacional? Señor Morrison. Howard empezó a sudar visiblemente. Oscuro manchas formándose bajo los brazos de la camisa de su uniforme. Estábamos siendo minuciosos en el clima actual. Nunca se es demasiado cauteloso. Raymond dio un paso más hacia Howard, y su voz se redujo a un susurro que de alguna manera tenía más peso que un grito. No estaba siendo completo. Estaba siendo racista. Y esa palabra te seguirá por siempre en el resto de tu carrera. Darnell había escuchado el intercambio en silencio, pero ahora se levantó de su silla y le habló en voz baja a Raymond. Ray, déjame encargarme de esto. Raymond asintió y dio un paso atrás. Cediendo, Darnell cayó al suelo. Darnell se acercó a Bradley y se paró justo frente a él. Sus muñecas aún estaban en carne viva y hinchado. Su cuerpo le dolía por horas de maltrato, pero sus ojos no reflejaban ira, solo una profunda tristeza. Pasé 23 años protegiendo a este país. Me he perdido cumpleaños, aniversarios y funerales. He puesto mi vida estuvo en juego más veces de las que puedo contar. He sacrificado cosas que nunca podré recuperar. Y hoy, en mi propio país, en un aeropuerto que mis dólares de impuestos ayudaron a financiar, me trataron como un criminal únicamente por la color de mi piel. Bradley no podía mirar a Darnell a los ojos. Tenía la cabeza gacha. Sus hombros se hundieron por el peso de lo que había hecho. ¿No viste a un agente del FBI cuando me miraste? ¿No viste a un padre que corría a casa para celebrar el cumpleaños de su hija? ¿No viste a un ser humano con esperanzas y sueños y una familia que lo ama? Todo lo que viste fue a un hombre negro con una sudadera con capucha. Y eso fue suficiente para que decidieras que debo ser culpable de algo. La puerta de la sala de entrevistas se abrió una vez más y entró un grupo de personas. Había abogados con trajes caros, representantes de varias agencias y consultores de medios. Ya estaban preparando estrategias de control de daños, y entre ellos había una mujer con lágrimas en los ojos corriendo por su rostro. Una hermosa mujer negra que pasó a todos los demás y corrió directamente hacia Darnell. Lorraine abrazó a su marido con tanta fuerza que parecía que nunca lo soltaría. Su cuerpo temblaba con sollozos de alivio y miedo residual. Estaba tan asustada. No sabía qué era sucediendo. Pensé que no volvería a verte. Darnell abrazó a su esposa y se permitió sentir por primera vez en 4 horas algo, más que una compostura cuidadosamente controlada. Su voz estaba cargada de emoción cuando habló. Estoy aquí, ahora. Estoy bien. Estamos todo. Iba a estar bien. Y por ese momento, rodeado de abogados, funcionarios y el hombre que lo había atormentado, Tano Washington se permitió ser simplemente un esposo que sostenía a su esposa. Raymond insistió en que las esposas se lo quitaron de inmediato. Y Keith obedeció con manos temblorosas. Las ataduras metálicas habían dejado profundas impresiones en la piel de Darnell y unos moretones morados y furiosos ya se estaban formando alrededor de sus muñecas. Lorraine vio las heridas y dejó escapar un sollozo de angustia, sus dedos flotando sobre la carne dañada como si tuviera miedo de tocar y causar más dolor. Darnell tomó sus manos y se las llevó a los labios. Parece peor de lo que se siente en té. Prometo que voy a estar bien. Pero sus ojos contaban una historia diferente. Una de agotamiento, trauma y una tristeza profunda y persistente que tomaría tiempo sanar en el equipo legal que había acompañado a Lorraine. No perdió tiempo en establecer la gravedad de la situación en Victoria. Chun fue una abogada formidable que se especializó en casos de derechos civiles y tenía reputación de defender sus derechos institutions responsables de discriminación. Había estado reuniendo pruebas durante todo el viaje a Charlotte, y lo que había recopilado era condenatorio. Los videos de la terminal se habían vuelto virales.
acumulando millones de visitas en todo el mundo en múltiples plataformas. Las principales cadenas de noticias habían retomado la historia y ya estaban transmitiendo segmentos.c.o.n. títulos como agente del FBI detenido por volar siendo negro y escándalo de seguridad aeroportuaria. Expone racismo sistemático. Civil organizaciones de derechos humanos de todo el país emitieron declaraciones de condena. Los políticos pedían investigaciones. El Tribunal de la Opinión Pública ya había emitido su veredicto y los procedimientos legales formales ni siquiera habían comenzado. Victoria se dirigió a Darnell con directividad profesional, atenuada por genuina compasión. Agente Washington, tenemos pruebas más que suficientes para investigar en múltiples vías de acción legal, en violaciones de derechos civiles, encarcelamiento injusto, agresión, angustia emocional. La pregunta es, ¿hasta dónde quieres llegar con esto? ¿Qué resultado quieres ver? Darnell consideró la pregunta cuidadosamente mientras miraba a Bradley, Kid y Howard acurrucados en la esquina de la habitación como niños asustados esperando su castigo. Estos tres hombres le habían causado un daño tremendo. Lo humilló, lo lastimó y le recordó cada momento de su vida en que el color de su piel lo había hecho sentir mal. Un objetivo. Una parte de él quería verlos destruidos, quería ver sus carreras desmoronarse y sus reputaciones desintegrarse. Pero una parte más grande de él sabía que la venganza personal lograría nada duradero. Marcus Thompson, director ejecutivo del Aeropuerto Internacional Charlotte Douglas, llegó en un estado de pánico apenas controlado. Era un hombre blanco de unos 50 años con un traje caro y la acosada la expresión de alguien que ve su legado profesional derrumbarse en tiempo real. Había visto los videos, había leído los informes. Comprendió que este era el peor desastre de relaciones públicas del mundo en la historia del aeropuerto, y estaba desesperado por contener los daños. Su disculpa a Darnell fue efusiva pero hueca. Las palabras de un hombre más preocupado por la imagen que por la justicia. El agente Washington, en nombre de Aeropuerto Internacional Charlotte Douglas, quiero expresar nuestras más profundas y sinceras disculpas por el trato que usted recibido hoy. Esto no es lo que somos. Esto no es lo que representamos. Nos comprometemos a realizar una investigación exhaustiva y a tomar las medidas disciplinarias pertinentes. Darnell escuchó la disculpa sin responder. Había escuchado suficientes palabras vacías y clichés corporativos para toda la vida. Estaba más interesado en lo que realmente se haría. Bradley, a pesar de todo lo que había sucedido, aún no había terminado de comprender su responsabilidad por la situación. Su intento de autojustificación fue casi patético en su ceguera. Solo estaba haciendo mi trabajo. Seguí mis instintos. Vi a alguien que parecía sospechoso y actué según esa percepción. Para eso estamos entrenados. La respuesta de Raymond fue rápido y devastador. Tus instintos te decían que un hombre negro con ropa informal debía ser un criminal. Tus instintos te dijeron que ignoraras el comportamiento de cooperación y la identificación documentada en esos no son instintos. Eso es prejuicio. Y el prejuicio no es parte de cualquier entrenamiento de seguridad legítimo. Victoria añadió su propia observación recuperando datos en su tableta. Hemos obtenido imágenes de las cámaras de la terminal. En los 10 minutos previos cuando se acercó al agente Washington, pasó junto a al menos 6 individuos blancos que vestían ropas casi idénticas. R. O'Pani. Ninguno de ellos fue detenido. Ninguno de ellos fue interrogado. ¿Podría explicar esa discrepancia, señor Morrison? Bradley no tenía explicación. Su boca se abrió y se cerró varias veces, pero Legrimas. Entonces, lucha, estaré a tu lado. Regresaron a la sala de entrevistas, juntos, de la mano. Darnell se enfrentó al grupo reunido y habló con serena autoridad. No voy a dejarlo pasar. No porque quiera venganza, no porque quiera ver sufrir a nadie, pero porque en algún lugar de este aeropuerto ahora mismo podría haber otro viajero negro siendo tratado exactamente como Joan fue tratado. Puede que no tengan las credenciales, ni los contactos que yo tengo. Puede que se vayan de aquí sintiéndose humillados, indefensos y convencidos de que el sistema nunca los protegerá. No puedo permitir que esto continúe. Esto termina hoy. Habían pasado 2 semanas desde el incidente en el Aeropuerto Internacional Charlotte Douglas, y las ondas habían crecido hasta convertirse en olas que estaban transformando el panorama de la seguridad aeroportuaria en todo el país. Se había iniciado una investigación federal completa. Se puso en marcha
en el que participaron el FBI, el Departamento de Justicia y la Comisión de Igualdad de Oportunidades en el Empleo. Darnell había regresado a su puesto en la oficina, pero dedicaba cada momento libre a seguir el progreso del caso. Su historia se había convertido en un símbolo, un punto de encuentro para todos los que alguna vez habían sido discriminados o maltratados debido a su raza. Los etoqueitas justiciao para Darnell y fin del racismo en los aeropuertos continuaron en tendencia en las redes sociales, y su rostro aparecía en los noticieros casi a diario. Los investigadores habían descubierto una red de discriminación que se extendió mucho más allá de lo que cualquiera había sospechado inicialmente. Howard Morrison había estado construyendo su sistema discriminatorio durante 12 años, construyendo cuidadosamente un departamento cultura que normalizaba la discriminación racial. Se animaba sutilmente a los nuevos empleados a confiar en sus instintos cuando decidir a quién detener con un mensaje implícito claro sobre qué viajeros merecían un escrutinio adicional a los programas oficiales de capacitación para identificar conductas realmente sospechosas se habían descuidado y se habían reemplazado por una educación informal sobre los prejuicios que se transmite de supervisores a subordinados. En los datos eran innegables. Cientos de viajeros negros fueron detenidos, interrogados y, en muchos casos, detenidos sin justificación legítima. Sus quejas han sido sistemáticamente enterradas, sus voces silenciadas, silenciados por una administración que los veía como problemas a gestionar en lugar de ciudadanos a los que servirán a medida que se difundió la noticia de la investigación. Otras víctimas comenzaron a presentarse. Jerome Patterson tenía 61 años. Cirujano cardiovascular que había estado detenido en Charlotte Douglas 3 veces en los últimos 2 años. Cada vez había estado viajando a congresos médicos para compartir su investigación pionera sobre enfermedades cardíacas. Cada vez que había sido tratado como un criminal por el delito de ser un hombre negro exitoso con un traje caro. El costo emocional había sido devastador. Había empezado a evitar por completo los viajes en avión, conduciendo largas distancias. En lugar de volar, limita sus oportunidades profesionales porque piensa en otro interrogatorio en el aeropuerto. Lo llenó de pavor. Monique Williams era una profesora de estudios afroamericanos de 45 años en una prestigiosa universidad. La habían detenido cuando se dirigía a pronunciar un discurso inaugural en una conferencia académica. Para cuando fue liberada, había perdido por completo su turno de conferencia. La conferencia no pudo reprogramar, y se había desperdiciado un año de investigación y preparación. Había presentado una queja ante la administración del aeropuerto, y había recibido una carta de respuesta desestimando sus preocupaciones por infundadas. Anderson Carter tenía solo 19 años. Era un talentoso jugador de baloncesto en una universidad de División I, con sueños de llegar a las ligas profesionales. Viajaba con su equipo a un partido fuera de casa cuando los agentes de seguridad lo sacaron de la fila. Exigieron revisar sus pertenencias y lo interrogaron durante 45 minutos frente a sus compañeros de equipo y entrenadores. La humillación había sido insoportable. Sus compañeros blancos habían visto en shock, incapaz o reacio a intervenir. Deson nunca se recuperó del todo. Su rendimiento en la cancha se había visto afectado. Sus calificaciones habían bajado y había comenzado a ver a un terapeuta por ansiedad y depresión. Patricia Washington, sin parentesco con Darnell, era una veterana de 72 años que había servido a su país con distinción en el cuerpo de enfermeras del ejército. Usaba silla de ruedas debido a las lesiones sufridas durante su servicio, y esa silla de ruedas aparentemente había sido motivo suficiente para sospechar. Los agentes de seguridad la obligaron a ponerse de pie, causándole un dolor importante, mientras registraban su silla en busca de contrabando escondido. Por supuesto, no encontraron nada y la liberaron con una disculpa desdeñosa que dejaba claro que no sentían nada. Era mordimiento genuino por lo que le habían hecho pasar. Cada historia era desgarradora a su manera, pero juntos pintaron un panorama de abuso sistemático que exigía rendición de cuenta. La respuesta pública se hizo más fuerte con cada revelación. Protestas pacíficas se congregaron frente al aeropuerto, con manifestantes que portaban carteles exigiendo reformas y coreando consignas que resonaban en la terminal. Políticos de todos los niveles de gobierno emitieron declaraciones, condenando la discriminación y exigiendo cambios integrales. Aerolíneas anunció que estaban revisando sus alianzas con contratistas de seguridad. La presión por el cambio se estaba volviendo cada vez más fuerte e imposible de ignorar. Bradley Morrison había sido suspendido, sin goce de sueldo, en espera del resultado de la investigación. Estaba enfrentando cargos federales por violaciones a los derechos civiles, y su abogado ya estaba discutiendo acuerdos de culpabilidad para minimizar su tiempo en prisión. Su mundo se había derrumbado por completo. Su esposa se había ido en él,
llevándose a sus 2 hijos y regresando a casa de sus padres. Sus amigos se habían distanciado. No estaba dispuesto a ser asociado con alguien cuyo rostro fuera sinónimo de racismo. Pasaba sus días solo en su apartamento, viendo las noticias y tratando de entender cómo funcionaba todo. Había salido tan mal. Kit Patterson también había sido suspendido y estaba cooperando plenamente con los investigadores, con la esperanza de recibiendo indulgencia. Proporcionó un testimonio detallado sobre las prácticas que había presenciado y en las que había participado. Y aplicando no solo a Bradley Howard, sino también a varios otros oficiales que habían tenido un comportamiento similar en su cooperación. Estaba motivada por el interés propio más que por un remordimiento genuino, pero estaba produciendo resultados valiosos. Sin embargo, no había pruebas. Tammy Sullivan había tomado una decisión diferente. Se había presentado voluntariamente a ofrecer testimonio contra sus antiguos colegas, aceptando plena responsabilidad por su propia complicidad en sus acciones. Su declaración a los investigadores fue devastadora por su honestidad. Lo vi suceder una y otra vez. Vi a Bradley apuntar específicamente a Black Traveler. Vi a Kit usar más fuerza de la necesaria. Vi a Howard despedir a todos. Denuncia sin investigación. Why no highs, nada. Me dije a mí mismo que necesitaba el trabajo, que no podía permitirme causar problemas, que no me correspondía hablar. Pero esas eran solo excusas. Yo era un cobarde y mi cobardía me hizo tan culpable como las personas que de hecho hizo estas cosas. Tammy se había convertido en una defensora de la reforma, hablando públicamente sobre la necesidad de los transeúntes. Encontraron su coraje y se opusieron a la injusticia. Howard Morrison había sido despedido inmediatamente después de las revelaciones iniciales. La investigación criminal había revelado que había obstruido activamente la justicia al ocultar denuncias y proteger a agentes que deberían haber sido sancionados. Se enfrentaba a múltiples cargos por delitos graves y probablemente pasaría años en una prisión federal. Su esposa de 30 años había presentado una demanda en divorcio después de conocer el alcance de sus actividades. Sus hijos se negaron a atender sus llamadas. Había pasado de ser una figura respetada en la administración del aeropuerto a un paria cuyo nombre era sinónimo de institucionalidad racismo. En medio de toda esta agitación, Darnell recibió una llamada telefónica que le recordó por qué luchaba. La voz de Jasmine llegó a través del teléfono. Joven, sincera y llena de emoción en papá. Solo quería decirte que estoy muy orgulloso de ti. Lo que estás haciendo, hablar abiertamente y promover el cambio importado. Realmente importado. Darnell sintió sus ojos se humedecieron al escuchar a su hija. Niña, solo intento hacer del mundo un lugar un poco más mejor. Eso es todo lo que podemos hacer. La respuesta de Jasmine se le quedó grabada por mucho tiempo. Después de que terminó la llamada. Será mejor, papá. Gracias a ti. La ubicación para la reunión final tuvo un simbolismo doloroso. Fue la misma oficina de seguridad donde Darnell había sido detenido 2 semanas antes. En la misma habitación donde lo habían esposado, interrogado y tratado. O un criminal. Pero esta vez, la dinámica se había invertido por completo. Darnell se encontraba a la cabeza de la sala en una posición de autoridad, luciendo visiblemente sus credenciales del FBI y flanqueado por abogados y funcionarios federales. Bradley, Keith y Howard se sentaron en el metal.s y Jazz frente a él. Sus posiciones reflejaban donde Darnell se había visto obligado a sentarse durante su terrible experiencia. Tammy también estaba presente, sentada aparte de sus antiguos institución que había fallado a tanta gente. La sala estaba llena de observadores, los abogados de diversas partes se alineaban en las paredes, representantes del Departamento de Justicia habían llegado a documentar los procedimientos. Los dispositivos de grabación capturaron cada palabra para el registro oficial. Esto no fue un juicio, aún no, pero fue un enfrentamiento que marcaría todo lo que vino después. Darnell comenzó caminando lentamente hacia Bradley Morrison. El hombre que lo había atormentado no podía mirarlo a los ojos. Manteniendo con la mirada fija en el suelo, con la postura de un enemigo derrotado, Darnell se paró frente a él y esperó. Silencio, hasta que el peso del momento obligó a Bradley a levantar la vista. Hace 2 semanas, me miraste y viste una amenaza. Viste a un criminal. Viste todo en el mundo excepto a un humano. Ser. Necesito entender por qué. ¿Qué fue lo que desencadenó tu sospecha? ¿Qué hice para justificar 4 horas de detención y abuso? La voz de Bradley era apenas un susurro cuando finalmente respondió. No lo sé. Pensé. Creí. Estaba entrenado para... Su voz se fue apagando mientras luchaba por articular algo que no había aprendido. Nunca me habían obligado a examinarlo. Darnell siguió adelante con tranquila determinación. ¿Qué creías exactamente? Que los hombres negros son inherentemente peligrosos.
que nosotros son sospechosos por defecto, que tenemos que demostrar nuestra inocencia mientras que todos los demás se presumen inocentes. Esas creencias no surgió de la nada. ¿Dónde empezó? Las preguntas obligaron a Bradley para confrontar recuerdos que había enterrado hace mucho tiempo. Habló vacilante sobre su infancia, sobre un padre que llevaba una placa y un arma, y le enseñó a su hijo que ciertas personas eran el enemigo. Él recordó las conversaciones en la mesa llenas de racismo casual, chistes e insultos que se habían normalizado simplemente como las cosas, como eran. Había llegado a la edad adulta creyendo que sus prejuicios eran en realidad sabiduría, que la discriminación era en realidad discernimiento. Se había convencido de que estaba protegiendo a la gente cuando en realidad persiguiéndolos. Pensé que estaba haciendo lo correcto, dijo Bradley. Su voz creí que estaba protegiendo a la gente. La respuesta de Darnell fue devastadora en su simplicidad. No estabas protegiendo a la gente. Estás protegiendo aún una visión de mundo cómoda, donde las personas que se parecen a mí siempre son la amenaza y nunca el protector. Estás preservando tu propio sentido de superioridad. Y en el proceso, estabas destruyendo vidas. Bradley no tenía defensa. Se sentó en silencio, con lágrimas corriendo por su rostro mientras todo el peso de sus acciones caía sobre él. Darnell se giró hacia Keith Patterson, quien había comenzado llorando antes de que Darnell lo alcanzara. Seguiste órdenes sin pensar, me empujaste. Me apretaste las esposas hasta que me sangraron las muñecas. Y ahora quieres decir que solo hacías lo que te decían. Pero déjame preguntarte algo. ¿Disfrutaste cuando me lastimabas? ¿Cuando me veías sufrir, alguna parte de ti disfrutaba de ello? Los sollozos de Keith lo hicieron, le costaba hablar con coherencia. No lo hice. Es decir, lo hice, no lo pensé de esa manera. Solo estaba haciendo lo que Bradley dijo y lo hice, No lo cuestioné y debería haberlo hecho y lo siento mucho. Su disculpa fue desesperada y patética y probablemente sincera, pero la sinceridad no reparó el daño. Darnell dijo, lo siento, no cura estos cicatrices en mis muñecas. Perdón no me devuelve las 4 horas que pasé en esa silla. Perdón no ayuda a los cientos de otras personas que pasaron por lo mismo sin que nadie viniera a salvarlas. Perdón es solo una palabra. Lo que importa ahora es lo que viene después. Howard Morrison presentó un desafío diferente, donde Bradley estaba destrozado y Keith estaba aterrorizado. Howard se mantuvo desafiante incluso en la derrota. Se sentó con los brazos cruzados y la mandíbula apretada, todavía aferrado a la creencia de que no había hecho nada malo. Darnell se acercó a él con una energía diferente, reconociendo que este hombre era el arquitecto del sistema que había causado tanto daño. Eres a quien considero el mayo. Eres responsable de lo que me pasó a mí y a todos los demás que fueron víctimas por este departamento. Usted creó este sistema, contrató oficiales con historias de discriminación, los protegiste cuando se presentaron denuncias, construiste una cultura donde el racismo no solo se toleraba, sino que se alentaba. Y lo hiciste todo ocultándote tras políticas y procedimientos y lenguaje burocrático diseñado para ocultar la verdad. La respuesta de Howard fue predecible. Yo estaba tratando de mantener este aeropuerto seguro. En un mundo posterior al 11 segundos, la seguridad tiene que ser prioridad. Si algunas personas sufrieron inconvenientes en el camino, ese es el precio de la seguridad. Darnell sacudió su cabeza lentamente. No estabas protegiendo a nadie. Las personas a las que apuntabas eran médicos, hay profesores, deportistas y veteranos. Eran padres, abuelos e hijos. Eran ciudadanos estadounidenses. Yendo con sus vidas. Lo único que tenían en común era el color de su piel. No estabas protegiendo a los demás. Aeropuerto de terroristas. Estabas aterrorizando a tu propia gente. Finalmente Darnell recurrió a Temi. Sullivan estaba sentada con las manos entrelazadas en el regazo, mientras las lágrimas corrían silenciosamente por su rostro en sus mejillas, esperando su juicio. Observaste todo lo que pasó. Usted vio cada abuso, cada violación, cada acto de discriminación, y no dijiste nada. No hiciste nada. Permitiste que continuara porque el silencio era más fácil que el coraje. Temi asintió, aceptando la condena. Lo sé. Tenía miedo de perder mi trabajo, miedo de que me atacaran. Tenía miedo de ir en contra de personas con más poder que yo. Pero esos miedos no excusan lo que hice. Lo que no hice hacer. Ni hizo una pausa, recuperándose. Quiero arreglarlo. No lo sé cómo, pero quiero intentarlo. Quiero ser parte de la solución en lugar de parte del problema. Darnell la estudió durante un rato, un largo momento antes de responder. Para corregirlo, hay que decir la verdad de todo lo que presenciaste, de cada persona que fue maltratada. Halló este sistema. Ese es el precio de la redención y tienes que decidir si estás dispuesto a pagarlo. El formallas demandas vinieron después. Darnell
Había pasado las últimas 2 semanas trabajando con grupos de defensa y abogados expertos para desarrollar un plan integral de reforma. No le interesaba la compensación personal, el dinero no sanaría sus heridas ni le devolvería la fe en el sistema. Lo que quería era un cambio real y duradero, estructural que protegería a otros de experimentar lo que él había experimentado. La lista era específica y ambicioso: capacitación obligatoria sobre sesgos para todos los empleados de seguridad desarrollada en colaboración con organizaciones de derechos civiles y realizado por expertos en la materia. Cámaras corporales para todos oficiales con grabaciones sujetas a revisión independiente. Una junta de supervisión con la comunidad de representación y autoridad real para investigar las denuncias e imponer consecuencias en un fondo de compensación para las víctimas de discriminación pasada financiado por el aeropuerto y administrado por un panel independiente. Y lo más importante, el despido inmediato y el procesamiento de todos los que participaron o facilitaron el asesinato. Prácticas discriminatorias. Darnell miró a las 3 personas que lo habían atormentado y dio su declaración final. Yo podría haberte destruido. Tengo el poder, las conexiones, la evidencia. Yo podría haberme asegurado de que nunca volvieras a trabajar, que nunca te recuperaras de este momento y que pasaras el resto de tu vida sufriendo por lo que hiciste. Pero la destrucción no es justicia. El cambio sí lo es. La pregunta que cada uno de ustedes debe responder es si está dispuesto a ser parte de ese cambio, o si va a paz en el resto de sus vidas huyendo de lo que han hecho. Había pasado 1 año desde que Darnell Washington fue detenido en el aeropuerto internacional Charlotte Douglas. En ese tiempo, el mundo había cambiado de maneras tanto grandes y pequeñas. Las reformas que había exigido se habían implementado no solo en Charlotte, sino en aeropuertos de todo el mundo. El modelo de Charlotte se había convertido en un modelo para abordar el racismo institucional en las operaciones de seguridad por administradores y activistas por igual. Los programas de capacitación sobre prejuicios ahora eran obligatorios para el personal de seguridad aeroportuaria en todo el país. Las cámaras corporales se habían convertido en estándar en equipo 11. Estaban estableciendo juntas de supervisión independientes en los principales centros de transporte. El sistema estaba lejos de perfecto, pero era mejor de lo que había sido, y el impulso para el cambio continuó creciendo. Bradley Morrison fue sentenciado a 18 meses de prisión federal por violaciones de derechos civiles. En la sentencia fue más larga de lo que sus abogados esperaban y más corta de lo que muchos activistas habían exigido, pero envió un mensaje importante sobre la rendición de cuentas. Lo que sorprendió a todos fue lo que ocurrió durante su encarcelamiento. Bradley comenzó a leer. Realmente a leer. Quizás por primera vez en su vida devoró libros sobre la historia del racismo en Estados Unidos, sobre el movimiento por los derechos civiles, sobre las experiencias de los afroamericanos desde la esclavitud hasta la actualidad. Salió de la prisión como un hombre cambiado, o al menos un hombre en proceso de cambio. Una de sus primeras acciones tras su liberación fue escribirle una carta a Darnell Washington. Se disculpó por todo lo que había hecho. Comprensión del daño que había causado. Bradley había comenzado a trabajar como voluntario para una organización que trabajaba para combatir prejuicio racial, utilizando su propia historia como advertencia sobre los peligros de los prejuicios sin control. Kate Patterson recibió una sentencia suspendida y 500 horas de servicio comunitario. Cumplió esas horas en un centro juvenil en una comunidad marginada, trabajando con jóvenes que le recordaban a los adolescentes que había tenido. Una vez lo vio con sospecha automática. La experiencia lo transformó. Él aprendió sus nombres, sus historias y sus sueños. Empezó a verlos como individuos, no como estereotipos. Cuando terminó su servicio comunitario, continuó trabajando como voluntario y eventualmente se convirtió en mentor de varios jóvenes que necesitaban modelos positivos en sus vidas. Howard Morrison enfrentó las consecuencias más duras. Fue condenado por múltiples cargos de delitos graves, incluida obstrucción de la justicia y violaciones de los derechos civiles. Su sentencia de 3 años en una prisión federal se extendió cuando salieron a la luz pruebas adicionales de su mala conducta durante el juicio. A diferencia de Bradley, Howard no mostró señales de remordimiento ni redención. Sostuvo su inocencia durante todo el proceso y culpó a todos menos a sí mismo por su caída. Murió solo 2 años después en su sentencia de un ataque al corazón que nadie lamentó. Tammy Sullivan había tomado un camino diferente. Se convirtió en una de las defensoras más activas de la reforma de seguridad, hablando en conferencias y sesiones de capacitación sobre la importancia de denunciar la injusticia. Su testimonio fue crucial en condenar a Howard y documentar el alcance total del sistema discriminatorio que había creado. A menudo decía que los años de silencio habían sido una especie de muerte,
y que encontrar su voz la había devuelto a la vida. Recibió mensajes de odio de personas que la llamaban traidora, pero también recibió cartas de agradecimiento de personas que habían sido víctima del sistema que ella ayudó a exponer. Darnell continuó su trabajo en el FBI, pero su papel se había ampliado para incluir la defensa de los derechos civiles y la reforma policial. Testificó ante el Congreso. Obiari la necesidad de cambios integrales en las prácticas policiales. Habló en universidades y centros comunitarios. Obiari, su experiencia y sobre la lucha más amplia por la igualdad. Recibió la Medalla Presidencial de Libertad por sus contribuciones a la justicia y su valentía frente a la discriminación. Pero el premio que más significó para él fue una simple tarjeta de agradecimiento de un joven negro que le había escrito para decirle que la historia de Darnell le había dado la esperanza de que el cambio era posible. Lorraine permaneció a su lado en todo momento. Su apoyo incondicional y su amor incondicional. Había comenzado su propio trabajo de defensa centrándose en las disparidades en la atención médica que afectaban a las comunidades minoritarias. Juntos se habían convertido en una pareja poderosa por la justicia social. Su alianza se fortaleció con cada desafío que enfrentaron. Jasmine Washington tenía 17 años. Tenía años y había anunciado su intención de asistir a la Facultad de Derecho y especializarse en litigios de derechos civiles. Ella quería luchar como lo hizo su padre, con inteligencia, dignidad y un compromiso inquebrantable con la justicia. El collar de oro con el colgante de corazón que había sido desenvuelto tan bruscamente en esa sala de interrogatorios todavía colgaba a él alrededor de su cuello. Un recordatorio de lo que se había perdido y lo que se había ganado. En el primer aniversario de tras su detención, Darnell regresó al Aeropuerto Internacional Charlotte Douglas. Caminó por la misma terminal donde fue humillado y pasó por la misma sala de espera donde Bradley y su equipo se acercaron a él. Esta vez lucía sus credenciales del FBI exhibidas con orgullo en el pecho. Seguridad. Los oficiales lo reconocieron y asintieron respetuosamente al pasar. El ambiente era diferente ahora, más ligero de alguna manera, como si una sombra se hubiera levantado del edificio. Se detuvo cerca de la puerta B-17. La misma puerta donde había comenzado su pesadilla, y observó a los viajeros a su alrededor. Allí, sentado en una silla de plástico con el teléfono pegado a la oreja, había un joven negro con una sudadera con capucha. Se reía de algo que la persona al otro lado de la llamada había dicho, completamente relajado, completamente inconsciente de que lo estaban vigilando. Un agente de seguridad. La agente pasó miró al joven, sonrió amablemente y continuó su camino. Sin detenerse, sin preguntas, no había sospechas. Solo una persona a la que se le permitía existir en paz. Darnell sintió que algo se aflojaba en su pecho. Una tensión que había estado cargando durante un año, sin darse cuenta del todo. Esto era lo que había luchado no por venganza contra quienes le habían hecho daño, sino por protección para aquellos que vinieron después. La batalla no había terminado. El racismo aún existía, aún contaminaba estimas, instituciones y corazones individuales. Pero esta pequeña victoria un momento de normalidad para un joven negro en un aeropuerto. Importaban todo. Importaban su teléfono. Vibró con un mensaje de texto de Jasmine. Te quiero, papá. Verás en casa. Sonrió y escribió su respuesta. Yo también te quiero. Nena, estaré allí pronto. Guardó el teléfono en el bolsillo y caminó hacia su puerta. Y nadie lo detuvo. Nadie lo interrogó. Era solo un hombre que regresaba a casa con su familia. El avión despegó hacia un cielo azul claro, alejando a Darnell del lugar donde había sufrido y llevándolo hacia la gente que amaban abajo. El Aeropuerto Internacional Charlotte Douglas continuó con su interminable ritmo de llegadas y salidas. Pero algo había cambiado en el aire, en la forma en que las personas se miraban entre sí con la esperanza de que la justicia pudiera prevalecer incluso cuando las probabilidades parecían imposibles. Un hombre había marcado la diferencia. Una voz había desencadenado un movimiento. La negativa a aceptar la injusticia había cambiado el mundo. La historia no termina aquí. Historias como esta nunca terminan realmente. Continúan en cada persona que los escucha y se siente impulsada a actuar. Continúan en cada política que se implementa. Mi Baido. Y cada mente que se abre. Continúan en los momentos tranquilos cuando alguien elige la valentía sobre el silencio. Cuando alguien decide ponerse de pie, en lugar de mirar hacia otro lado. Y eso me lleva a tú, la persona que está viendo este video ahora mismo. ¿Qué papel desempeñarás en la historia actual de justicia y igualdad? ¿Serás como Bradley, dejando que el prejuicio guíe tus acciones? Lohara, ¿serás un Atemi que observa cómo se desarrolla la injusticia y decide no intervenir? ¿O serás un Darnell que defiende lo que es, aunque te cueste caro? Quiero saber de ti. Deja un comentario a continuación.
Dime qué habrías hecho en la situación de Darnell. ¿Te habrías mantenido tranquilo como él o has reaccionado de manera diferente? ¿Qué lecciones extraes de esta historia? Si te conmovió, si te hizo pensar, si te inspiró a ser mejor, dale a me gusta y cuéntamelo. Tus me gusta y tu interacción ayudó a que este mensaje llegara a más personas que necesitan escucharlo. Si aún no estás suscrito a este canal, suscríbete ahora y activa las notificaciones para no perder. Comunidad de personas que se preocupan por la justicia y la igualdad y creen que las historias tienen el poder de cambiar el mundo. Comparte este video con alguien quien necesita escucharlo. Compártelo en tus redes sociales. Envíes un amigo. En cuantas más personas escuchen la historia de Darnell, más personas se sentirán inspiradas a luchar contra la injusticia en sus propias vidas. Gracias por ver hasta el final. Gracias por ser parte de esta comunidad. Gracias por preocuparse por estos problemas y por creer que el cambio es posible. Deseo fuerza ante la adversidad, coraje ante el miedo y la sabiduría para saber que tuvo asuntos. Hasta la próxima, cuídense y cuídense unos a otros. El mundo necesita más personas como Darnell Washington. El mundo necesita más personas como tú. Esta poderosa historia nos enseña varias lecciones importantes que debemos llevar con nosotros a lo largo de nuestras vidas. Primero, nunca juzgues a una persona por su apariencia. Bradley Morrison miró a Darnell Washington y solo vio un negro hombre. No vio al dedicado agente del FBI, al padre cariñoso, el hombre que había pasado 23 años protegiendo a su país. Suposiciones basadas en el color de la piel o la ropa es peligrosa y puede tener consecuencias devastadoras para personas. En segundo lugar, el silencio te hace cómplice. Tammy Sullivan presenció la discriminación repetidamente y decidió no hablar. Su silencio permitió que el abuso continuara. Cuando presenciamos una injusticia y no decimos nada, encontrar el coraje para hablar es esencial para generar un cambio. En tercer lugar, la verdadera justicia se trata de transformación, no de venganza. Darnell tuvo todas las oportunidades para destruir las personas que le hicieron daño, pero él eligió la reforma en lugar del castigo. Entendió que castigar a los individuos no arreglaría el sistema roto. El verdadero cambio requiere abordar las causas profundas y construir mejores instituciones. En cuarto lugar, la dignidad y la adversidad revelan el carácter. A pesar de las horas de humillación y maltrato, Darnell mantuvo la compostura. Su respuesta tranquila demostró una fuerza mucho mayor que la ira podría haberse manifestado. Finalmente, una persona puede marcar la diferencia. LA Decision. Darnell de luchar desencadenó un movimiento nacional que cambió las prácticas de seguridad aeroportuaria.